Todos recordaremos el año 2020 como el año en el que se produjo la pandemia por el COVID-19. ¿Sabías que el 20 de noviembre de ese año se celebraba el 75 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial y la victoria sobre el nazismo? Por este hecho, la Asamblea General de las Naciones Unidas quiso someter a sus 193 miembros a una votación para condenar la glorificación del nazismo, las nuevas corrientes neonazis y otras prácticas que contribuyen a día de hoy a nuevas formas de racismo, discriminación, xenofobia y otras formas de intolerancia. Todos imaginamos el resultado. La votación se llevó a cabo entre todos los países de las Naciones Unidas. Votos a favor de condenar el nazismo, el racismo y otras prácticas de discriminación racial 122 votos. Todos los países marcados en rojo. América Latina, África y Asia. Países en contra de condenar el nazismo, 2, Estados Unidos y Ucrania. ¿Y el resto, la Unión Europea? Los países en amarillo. Toda la Unión Europea se abstiene de condenar el nazismo, así como Canadá, Japón o Australia. Pero, ¿por qué? La votación salió adelante por mayoría de 122 votos a favor, 2 en contra y 53 abstenciones. ¿Por qué Estados Unidos votó en contra de condenar el nazismo? ¿Por qué un país como Estados Unidos, en aquel momento, con el reciente presidente demócrata Joe Biden, decidió votar en contra? ¿Un partido demócrata norteamericano supuestamente progresista y de izquierdas votando para no condenar el nazismo? ¿Y cómo es posible que la Unión Europea se abstuviera en una votación así? Porque lo cierto es que se abstuvieron todos los países miembros de la Unión Europea y de forma unánime: Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Bélgica, Portugal, Grecia o la misma España. España también se abstuvo de condenar el nazismo. Y esto ocurrió en el año 2020. ¿Quién gobernaba España en ese momento? Quizás gobernaba la ultraderecha con ayuda de partidos pronazis, ¿verdad? Pues no, en 2020 era el PSOE. De hecho gobernaba en coalición con Unidas Podemos e Izquierda Unida. El PSOE, considerado un partido progresista, Unidas Podemos, de claro corte de ultraizquierda e Izquierda Unida, un partido comunista. ¿Absteniéndose en condenar el nazismo? El presidente era el socialista Pedro Sánchez, con 2 vicepresidentes de ultraizquierda, Pablo Iglesias de Podemos y Yolanda Díaz, que a la postre abandonaría Podemos para integrarse en la formación también de ultraizquierda, Sumar. Entonces, ¿cómo se explica que un país como España, con un gobierno de coalición de izquierdas, se abstuviera a la hora de condenar en la ONU al nazismo o al racismo? Está fuera de toda lógica, ¿no? O al menos se contradice con lo que nos han estado diciendo cada día, desde todos los medios afines al gobierno. ¿Quién era el representante de España ante la ONU en aquella votación? ¿Quién era el embajador permanente de España ante las Naciones Unidas? Su nombre, Agustín Santos Maraver. En aquel año 2020, fue el embajador español ante la ONU en Nueva York y fue él el que decidió abstenerse en esa votación. Pocos años más tarde, en junio de 2023, la vicepresidenta Yolanda Díaz de Sumar decidió incorporar al ya ex embajador ante la ONU, como su número 2 para las elecciones generales de 2023. ¿Dónde quedan ahora las acusaciones de racismo, xenofobia e intolerancia vertidas por políticos de izquierdas y medios de comunicación afines al PSOE contra el PP o Vox? La historia aún no ha acabado. El 19 de diciembre de 2023, es decir, 3 años después de aquella votación, la Asamblea General de las Naciones Unidas volvió a someter a sus miembros otra vez a la misma pregunta. El resultado fue el mismo: con 118 votos a favor, 49 votos en contra y 14 abstenciones, se aprobaba la resolución número 78/190. Pero en esta ocasión Estados Unidos, Japón, Australia, la Unión Europea y España votaron en contra. Sí. ¿Votaron en contra de condenar el nazismo? Repetimos. El gobierno del PSOE y Sumar votaban en contra de condenar el nazismo. ¿Nos encontramos quizás en otro cambio de opinión de Pedro Sánchez? Esta vez el embajador ante la ONU es Héctor Gómez Hernández, socialista, ex ministro de Industria con Pedro Sánchez. Pero esta vez,
Esta votación no iba a pasar desapercibida para todo el mundo. El secretario general del Partido Comunista de España y portavoz parlamentario de Izquierda Unida en el Grupo Sumar, Enrique Santiago, dirigió unos días más tarde desde el Congreso una pregunta escrita al gobierno para que explicara cuál había sido el criterio de la delegación de España en Naciones Unidas para que se votase en contra y se quedase en absoluta minoría en una resolución que buscaba combatir las ideas de nazismo, neonazismo, discriminación, racias y xenofobia. Esta pregunta se registró en la Cámara Baja junto al también diputado en el mismo grupo y miembro de la mesa, Gerardo Pisarello. A la fecha enero de 2025, un año más tarde de haberse presentado esta pregunta, el presidente Pedro Sánchez sigue sin contestarla. El fascismo que creímos dejar atrás es ya la tercera fuerza política en Europa. La tercera fuerza política en Europa. Una ola marcada por el intento del fascismo de encontrar un hueco en los nuevos contextos democráticos. Estamos muy orgullosas, muy contentas de esta respuesta popular antifascista que está dando... Entonces, ¿por qué no lo condenan? Quizás ahora habría que preguntar a Pedro Sánchez del PSOE, a Ione Belarra de Podemos o a Yolanda Díaz de Sumar por qué están viendo fascistas y nazis en el resto de partidos que no son de izquierdas si ellos mismos no son capaces de condenar el nazismo, el racismo y otras formas de discriminación cuando tienen oportunidad de hacerlo ante los ojos de todo el mundo. ¿Por qué el cinismo de tantos medios de comunicación adscritos a la izquierda no se hacen eco de esto? ¿Por qué hace 4 años Unidas Podemos no se preguntaba por qué el gobierno se abstenía en esa votación y ahora sí se lo cuestiona? Tal vez sea porque ahora ya no forma parte del gobierno y mientras sí formaba parte de él era mejor mirar hacia otro lado, ¿verdad?